¿Qué onda? Y sean bienvenidos a mi canal a un nuevo episodio de Minecraft. Bien, le hice algunas modificaciones a la casa. Le hice un piso de piedra que hacía falta, porque imagínense, encima que está lloviendo, se llena todo de barro, todo muy tercermundista, todo muy barrio donde vivo. Pero bueno, no importa, eso es irrelevante. Bueno. Ya me hice los cofres, bueno, tengo todo acá. Esto es el primer tier de casa. Bien, la idea es crecer hacia arriba, quizás rompa un par de habitaciones porque obviamente hay más máquinas que quiero hacer y todo eso. Me escribieron en los comentarios del capítulo anterior, la verdad, cosas muy interesantes. Por ejemplo, ahora que me llamó mucho la atención el tema de que las cuevas ahora son mucho más grandes, que no me vaya sin equipo porque la puedo llegar a pasar mal. Todo lo que es armadura, todo lo que es armas. Y luego me dijeron también otro comentario que me llamó mucho la atención y que es algo muy nuevo para mí, que es el tema de que ahora está de moda esto del Minecraft técnico, o sea, de hacer granjas, pero no granja de lo que nosotros conocemos como granja de cultivos de alimentos y eso, no, o sea, granjas de ítems muy puntuales dentro del juego, como los encantamientos o a ciertos minerales. Y la verdad que me llamó muchísimo la atención y me atrae el tema, porque yo creo que la idea de todo juego de supervivencia, porque el Minecraft no deja de ser un juego de supervivencia, es el poder ser autosustentable, el que la base funcione por sí sola y nosotros no tengamos que hacer absolutamente nada. Sería un bombazo, algo así. ¿Está oscureciendo? Oh, Dios. Así que creo que le voy a meter mucha pila a eso que me están diciendo del Minecraft técnico, de ser un jugador técnico, porque me atrae. Quiero lograr el ser un superviviente totalmente autosostenido. Autosostenido, esa es la palabra. No, creo que lo principal... No, mirá de buena que está el aspecto, el skin de este. No vayas a romper. Mira, allá arriba hay zombies. Me interesaría ver también cómo son la skin de los zombies. No. Bien. Uno de los pilares de ser autosustentable también es tener mucha comida. Bien. Así que vamos a empezar con una granja pequeña. Lo habitual. Eso sí, la tierra voy a juntar. Vamos a juntar mucha tierra. Porque, bueno, quien me dijo esto del Minecraft técnico, un saludo muy grande a Maximiliano Madrid, que me dijo que junte muchos bloques de tierra para poder hacer una casa grande y ahí dentro poder hacer lo que sería, por lo que tengo entendido, esto es lo que yo interpreto, la granja de encantamientos, por así decirlo. Seguramente lo estoy diciendo mal y él ya me irá a corregir en el comentario de este video cuando lo publique. Pero bueno, ya que vamos, empecemos a juntar toda la tierra que se pueda. A ver, guardemos todo esto. Esto también. Esto, el hacha. No, el hacha no. No, lo que tengo que hacerme es la pala y la azada. Esto. La pala. Sí me gustaría... Ah, sí. Lo que necesitaría es para poder hacer un cubo, ¿verdad? Un balde. A ver, acá no lo puedo hacer. No, necesito ir a minar y conseguir algo de hierro. Me animaría a decir que de irme a explorar a esa zona de allá, que veo que hay mucho acantilado y por lo tanto el hierro va a ser fácil de encontrar, porque si me pongo a cavar acá no creo poder encontrar mucho. Podría intentarlo. Mira, por ejemplo, acá ya tenemos algo. Mira qué suerte,
Pensaba que iba a tener que meterme más para poder sacar hierro. Ahí. Esto va a ser la entrada a nuestra caverna. A nuestra mina. No, oh Dios, estos saltitos. Creo que eso también lo puedo sacar. Y creo que lo voy a tener que hacer. Cubo, son 3. Bien. Venga. Esto. Es muy importante. Por lo menos para mí lo es. Porque yo ahora, cuando haga el cultivo, voy a poder traer tierra. Entonces, a ver, esto lo voy a sacar. A ver. Quiero que quede prolijo, prolijo, prolijo. Ahí, ahí. Y ahí. Perfecto. Mientras, primero, busquemos, mira, acá hay calabazas. Si tenemos suerte nos van a dar un par de semillas. Me hizo daño. ¿Cómo hago? Ahora, esto es porque no lo sé, ¿no? A ver si alguien me lo puede decir. Si lo doy con esto, no. ¿Cómo hago las semillas con la calabaza? Tengo la calabaza y ahora ¿cómo la convierto en semilla? Porque eso no lo sé. ¿Habrá alguna receta? Sí. Ah, mira tú, mira. Chao, hago todo. Sí, hago todo. Es rentable. Son 4, son 16, 20, 20 y tanto. 20, sí, está muy... Está bien. Bueno, a ver. Lo podría hacer acá adelante. Porque ahí en el costado podría poner el tema de los animales. Lo hago acá. A ver. Que sea del ancho de la casa. No, ahí no. Ahí. Y acá, perfecto. Y ahora acá ahí. Esto sí que no sé si lo estoy haciendo bien. Porque no sé si el agua tiene una cierta dimensión de alcance. Si sinceramente lo tengo que hacer de un bloque en un bloque, no sé si me explico. O simplemente pongo en el medio un poco de agua y eso ya se esparce a los otros bloques. No tengo idea, pero bueno, de todas formas siempre lo hice así y lo seguiré haciendo así. Qué rápido que se pone el sol, amigo. Eso es lo que no me gusta mucho de esto. Por lo menos en el 7... En el 7 Days Today yo sé que tengo una hora que dura el ciclo de día y la noche, pero acá es demasiado corto el ciclo. Vamos, vamos, vamos. Lo que sí noto, que no sé si será algo de esta versión, pero el rendimiento anda muchísimo mejor que la anterior. Es increíble cómo han mejorado el tema del rendimiento con esta versión. Bien. Esto ya estará.
Perfecto. Oh, mira lo que es eso. Da gusto así, da gusto. Bueno, a ver. Ya me veía a los aldeanos a ver qué más tienen ellos que le pueda robar. Que pueda sembrar. Ah, la semilla. Tengo acá adentro. Y tengo algo más. Margarita, diente de león. No sé para qué sirve eso. Ahí está. Ahí cerré el Discord porque me estaban llegando notificaciones. Así que... me molesta mucho que quede en la grabación el ruidito del Discord ahí. Turut, turut. Así que bueno, ya lo saqué, así que no va a ser un problema. De paso, recuerden, ven que se pueden unir a mi servidor del Discord si quieren jugar al Minecraft, al Counter, al Fortnite, a lo que se le cante. Podemos jugar porque tenemos ahí los canales disponibles dentro del servidor de Discord. Así que ya saben. De paso, así también están al día con cosas del canal. Están súper invitados a formar parte del servidor. A ver, mira, acá tiene... no, pero este es trigo, no quiero trigo, no quiero hacer tan daño de robarle cosas, ya le robé todo, pero... mira, allá tienen algo. No quiero que me vean como un vecino mañoso de que les robo cosas, pero ¿esto qué es? Patata. De una que sí, porque me dijeron que... ¡ay, me están viendo! No robé nada. ¿Dónde está? Ah, hola. ¿Qué tenés ahí adentro? ¿Qué hice? Ay, ¿qué hice? Decime qué hice. ¿Qué es esto? ¿Qué función cumple esto? Bien, zanahorias, me dijeron, y también papas, o sea, patatas. Así que me voy a llevar todo esto. Disculpen, me lo voy a llevar. Me voy a llevar todo esto. ¿Qué es esto? Semilla de no sé qué, pero me lo llevo. Ah, yo me llevo todo. Después cuando vengan los saqueadores ven que me van a necesitar, así que mínimo que me den con qué subsistir. Ah, ¿estás sembrando? ¿Estás sembrando? ¡Estás sembrando! Tengo esmeralda, las esmeraldas que te robé. Pero están sembrando. Hay muchas cosas que necesito saber. Están sembrando. ¡No! Lo agarró él. Estoy muy impactado. Primera vez que veo a los aldeanos sembrar. Tengo que buscar alguna forma de explotar eso, ¿verdad? Necesito explotar eso de alguna forma. Y yo creo que me va a quedar corto esto. Mira, semilla de remolacha. Zanahorias. ¿No puedo hacer semilla de zanahoria o la zanahoria la mando así como está? A ver, vamos a la caja, a la mesa de crafteo. Semilla de calabaza. Por lo visto esto se siembra así como está. Bueno, yo la dejo ahí. Sí, me parece que voy a tener que hacerlo más grande a los cultivos. Bueno, mi idea original de toda... mira, encima mira, tengo agua y carbón acá. ¿Y esto qué es? Como un... oh, no. Uy, me había atorado. Pero bueno, o sea, tengo, mira, justo lo que me decían. Zanahorias y patatas. Tengo las dos cosas. Y le voy a meter a cultivar a lo loco. Vamos a ir guardando. Me voy a hacer varios cofres, eso sí, para ir poniendo. Semilla de trigo, mira, también tengo un montón. Esto así, ahí, y esto lo guardamos acá.
Y esto también, y esto también. Esto lo voy a poner a quemar. ¿Se puede ir quemando? Ah, sí, bien. Voy a hacer varios cofres. Uno que sea para el cultivo, otro que sea para tal cosa, pascual, todo así. Oh, qué lindo como llueve. Y sí, voy a cerrar todo esto. Voy a hacer un muro gigante. Un muro gigante. Voy a cerrar y voy a hacer un puente que una directamente mi casa con la aldea. Con un portón gigante también, si se pudiera, porque los portones creo que no se pueden hacer. Pero bueno, yo creo que ahora ya me siento que estoy siendo autosustentable con el tema de por lo menos la comida. Bien, gente, lo voy a dejar por acá. Ya lo que es en el siguiente episodio voy a empezar con la construcción megalítica. Es más, la casa la voy a hacer totalmente de piedra también. Iré viendo cómo voy intercalando los materiales como para hacerlo un poco más vistoso, más estético. Pero ya por lo menos estoy conforme porque ahora somos autosustentables. Tenemos una muy buena plantación, que luego la voy a hacer muchísimo más grande. Porque mi idea es tener trabajadores, si es que se puede. No lo sé, supongo que sí. En el Minecraft todo se puede. Ya saben, todo consejo que tengan me lo dicen. ¿Cómo sigo con el tema de la historia? Por favor, eso sí necesito que me digan. ¿Qué hago a partir de este punto con el tema de la historia? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? Porque no tengo idea. Y la verdad, sí me gustaría investigarlo por mí mismo, pero también me gustaría que ustedes me lo digan. No me quiero hacer mucho spoiler buscando en YouTube. Bien, o sea que quiero que sea un poco más fluida la situación esta de la historia dentro del Minecraft. Así que bien, gente, ya saben. Como siempre digo, si les gusta lo que ven, no olviden dar like, comentar y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos hasta la próxima. ¡Saludos!